Desbordes, candidato presidencial de Renovación Nacional y el PRI, como me dijo la última vez. ¿Cómo estaba, Mario? Bien, muchas gracias, Álvaro. Buenas noches. ¿Qué lecciones se sacan de todo este episodio que terminó hoy día con el rechazo del Tribunal Constitucional al requerimiento del gobierno? La primera lección es que hay que reaccionar antes, por supuesto. Hace ya semanas, un mes que le veníamos planteando al gobierno que o patrocinaba el proyecto que estaba en el Congreso o presentaba un proyecto propio, que solucionáramos además el problema de cómo reponer los fondos, y esto se fue demorando hasta que finalmente se aprueba el proyecto completamente en el Congreso por amplia mayoría, por una abrumadora mayoría, y por supuesto pasa lo de hoy día, que es el rechazo del Tribunal Constitucional. Fuimos varios los que públicamente, está grabado en entrevistas, le dijimos al gobierno, en privado y en público, no vaya al TC, no se arriesgue, puede perder, y si pierde un papelón. Yo lo dije varias veces, ¿por qué se arriesgan? Perfectamente pueden perder. Cualquiera de los ministros que cambie de opinión, y era una posibilidad cierta, cambio de opinión, o más que cambio de opinión, una interpretación distinta con hechos nuevos, como es un proyecto completamente tramitado, con tremendas mayorías, podía significar lo que pasó hoy día. Así que bueno, obviamente una serie de errores, pero yo quiero quedarme con el lado positivo. Primero, que hay un 10% que la gente necesita. Esto no es una cuestión de populismo, es porque no hay otra alternativa. Los recursos fiscales son limitados, nos han dicho que no hay más plata y se está quedando mucha gente de clase media fuera de las ayudas fiscales. Esto no es contra el gobierno, es un proyecto que complementa la ayuda del gobierno, lamentablemente sacando la plata del bolsillo de los trabajadores, pero no hay otra alternativa y por lo tanto eso se aprueba. Y además el gobierno flexibiliza su posición de manera importante, entrega una serie de agregados interesantes, de complementos a este proyecto, que espero que sean aprobados en el Congreso, como el dinero para aquellas personas que no les queda un peso en los fondos de capitalización individual, y también mecanismos para reponer el dinero que me parece que son correctos, que espero la oposición no rechace. Sí. Mario, ¿ha podido conversar con el presidente después del fallo en esta tarde, cuando ya empiezan a sonar incluso la posibilidad de un cambio de gabinete, el cambio en el equipo político? ¿Ha podido hablar con él? No he conversado hoy día con el presidente. Hablamos anoche, cuando estuvimos en La Moneda, antenoche, hoy es martes, antenoche. He estado intensa esta semana. Pero no he vuelto a conversar con él, hablé con los ministros, sí. Se evaluó en algún minuto un veto, pero se descartó. Yo creo que lo correcto era aprobar. Hay entre medio una norma que yo creo que no es correcta, que es el retiro de fondos de estas compañías de seguro, ¿no es cierto?, que están con rentas vitalicias. Eso es un enredo porque la gente no tiene la plata. Entonces, la fórmula que plantea el gobierno me parecía razonable. Entiendo que en el proyecto que aprobaba en el Congreso se establece igual la obligación de devolver la plata. Entonces, ¿cómo se va a hacer? No lo tengo claro, y esto no puede generar conflictos internacionales. Pero ya está aprobado, y lo que importa ahora es que se pague rápido. Vemos que Contraloría en tiempo récord tomó razón. Normalmente esto, un decreto, una toma de razón, demora bastante más. El Contralor instruyó probablemente que esto se hiciera rápido. Me parece bien, porque la gente está necesitada y urgida de dinero para poder enfrentar una serie de problemas. Mucha gente que te dice, mire, sin esa ayuda yo tengo que sacar a mi hijo del colegio, tengo que sacarlo a la universidad, tengo que vender el auto, tengo que entregar el departamento. Mucha gente de clase media con muchos problemas que por supuesto no era resuelto con bonos fiscales porque no le estaba llegando la ayuda a esos segmentos. Ahora, para el primer retiro, después de que se aprobara finalmente, cayó el equipo político, le insisto, hay mucho ruido respecto a cambios en el gabinete. ¿Es necesario, debería de alguna manera hacerse responsable el actual equipo político por lo que pasó? ¿Cambio de ministros? Yo espero que el presidente mire lo que pasó en ese minuto. Sacó un buen ministro del Interior, que era el ministro Gonzalo Blumel. Salió también un buen ministro de Sexpress, que era el ministro Alvarado. Luego fue un error ese cambio de gabinete, en mi opinión personal. Porque el gobierno además transforma este tema de los 10% en un tema de vida o muerte, cuando no lo es. Lo de vida o muerte es ayudar a la gente. Ya se sabía además que la mayoría de nuestros parlamentarios no iban a estar de acuerdo con esto, si ya lo habían dicho antes. O hacemos ayudas universales grandes, macizas, o no estorbemos la única posibilidad que tiene mucha gente, que es el famoso 10%. Entonces, que sucediera lo que pasó en el Congreso no es responsabilidad de Rodrigo Delgado por ninguna parte. Ahora, por supuesto, el equipo político tiene que mejorar su trabajo, sobre todo Sexpress, la influencia probablemente que hay en CGGO, tienen que coordinarse más, tienen que escuchar más, tienen que dejar de lado el manual de cortapalos y entender un poco más que lo que está pasando en la calle no es para lo que se prepararon muchos economistas, en donde el manual dice A
en tiempos normales, pero para épocas de crisis como esta, uno tiene que ser mucho más pragmático y menos dogmático. El ministro Delgado es un buen ministro, es una persona que tiene mucha capacidad, mucho trabajo en terreno, y ojalá sea escuchado mucho más de aquí en adelante. Yo creo que Rodrigo Delgado tiene mucho que aportar. La ministra Rubilar es una persona con años de experiencia en sectores populares, una diputada, doctora, que sabe mucho y que creo que ha sido un tremendo aporte. El ministro Cerda también es un hombre, obviamente un economista de fuste, que sintoniza con el presidente, pero que además tiene muy clara la película por todo lo que hemos conversado en esta semana. Así que, más que cambiar el equipo de gobierno, yo espero que el presidente profundice en los cambios que hemos visto estas semanas, que yo valoro. El giro en los ingresos familiares de emergencia, que se eliminaron una serie de trabas, de requisitos que no tenían sentido, que por lo tanto van dejando atrás esta lógica de la hiperfocalización. Y además hemos conversado con el presidente y él está abierto a ayudas universales en lo que viene más adelante. Si nosotros queremos evitar un cuarto o quinto retiro, como han planteado algunos, por supuesto que hay que buscar alternativas. Si la gente no tiene alternativas, van a querer volver a esto. Y si queremos evitar esto, bueno, hay que hacer ayudas universales. Aunque con todo cariño para los que ya están promoviendo el cuarto retiro, yo no sé de dónde va a sacar plata 3/4 partes de los cotizantes, si es que además no se legisla para que los dineros se repongan en las cuentas de las personas, como ha planteado el gobierno, con cargo al fisco y con cargo al empleador, pero sin cargarle la mata a las pymes, porque las pymes no tienen capacidad hoy día para hacerse cargo de esa carga adicional. ¿Y a quién apuntarían las críticas entonces? ¿Al segundo piso o a Cristel Larroulet, que ha sido también cuestionado por usted anteriormente? Por supuesto que tiene una cuota de responsabilidad, asesora, es una persona que tiene una posición que en tiempos normales a lo mejor uno podría considerar bastante positiva, pero que no es la que se necesita en tiempos de crisis como estos. También hay otros asesores, en el mismo comité político, parlamentarios de Chile Vamos. Escuchábamos al senador Felipe Kast decir que los que estaban con el 10% engañaban a la gente, porque le prometían dinero fácil hoy día con cargo a tener malas pensiones, como si la gente fuera tonta, como si la gente no supiera lo que va a pasar. Eso es una posición de paternalismo, de superioridad intelectual, que llega a ser bien complicada, porque es pensar que la gente no sabe lo que está pasando y cuál es el costo de sacar su dinero. La gente lo tiene muy claro. Algunos le dicen a uno, mire Mario, yo lo saco y no me afecta en nada la pensión porque mi pensión va a ser mala igual. Otros me dicen, yo saco y no me afecta porque lo alcanzo a reponer. Pero todos coinciden en lo mismo. Sacarla en la plata del fondo de pensión es la única alternativa para enfrentar situaciones de crisis en donde nadie se va a poner en mis zapatos salvo yo. Entonces es muy fácil plantear esto, mire, están engañando a la gente cuando uno no tiene esa necesidad. Es muy fácil decir eso cuando uno no tiene un restaurante, no tiene un comercio que está cerrando porque no es capaz de pagar el arriendo, que no han dejado de cobrarse, que no es capaz de pagarle las imposiciones a los trabajadores, que no están incluidas en el seguro de cesantía y tantas otras necesidades más. En Viña me contaba el presidente de uno de los sectores, ¿cierto?, el mundo de la gastronomía, que había cerrado ya el 30% de los locales, eso hacía 3 semanas atrás. O sea, a estas alturas puede haber cerrado más todavía. En Chillán me decían exactamente lo mismo. Entonces, por Dios que está difícil la cosa y por eso la gente consciente de lo que está haciendo, si la gente no es tonta, consciente de lo que está haciendo, ha tenido que recurrir a esto. Ahora, usted mencionaba a Felipe Kast, pero Felipe Kast no influye, al menos como sabemos, tan directamente en el presidente. Cristel Larroulet sí influye, usted ha dicho que es una mala influencia incluso. Por eso le pregunto, ¿debería después de todo este desaguisado, esta crisis que está viviendo la moneda, dar un paso al costado como jefe de asesores? De manera indeclinable, yo creo que debería hacerlo si este es un fracaso más de las estrategias que se diseñan en ese segundo piso. Pero no lo va a hacer. Y cuidado, que la influencia de Felipe Kast y otros no deja de ser. Para el estallido social tuvimos enfrentamientos fuertes respecto a los que queríamos en ese minuto aprovechar de hacer reformas. Estaba el vuelito, estaba el ánimo de todos los sectores políticos. Se pudo haber llegado a acuerdos transversales, pero hubo muchos que se opusieron a hacer nada en ese minuto. No, esperemos, no, dilatemos, no, aguantemos, etcétera. Mucha gente influye con su opinión y, por supuesto, se enfrenta con aquellos otros que hemos planteado reformas, que hemos planteado cambios desde la derecha. Yo soy de derecha, pero somos de una derecha pragmática, con muy fuerte contenido social y que entendemos que en situaciones como esta no podemos mantener la lógica del manual de cortapalos. Larroulet, bueno, es mi opinión personal, por supuesto, debería renunciar indeclinablemente, pero no lo va a hacer. Y el presidente lo mantiene. Ahora, quien toma la decisión final es el presidente, no es Larroulet. No hay que confundirse, ni hay que pensar que el presidente no es el que decide finalmente. Ahora,
también ha habido cosas positivas. No hay que ser injusto. También se dice, bueno, el gobierno se queda sin parlamentarios. Por Dios que es bien de ciegos eso. La mayoría de los parlamentarios de Chile Vamos, todos los parlamentarios de Chile Vamos han votado prácticamente todo lo que el gobierno les ha pedido. En estos casos puntuales ha habido una disonancia o ha habido un enfrentamiento incluso entre los parlamentarios de Chile Vamos, la enorme mayoría de los parlamentarios de Chile Vamos y el gobierno. Y uno tendría que entonces preguntarse si la mayoría de los parlamentarios de mi coalición piensan distinto, el equivocado no será el gobierno finalmente. Yo espero que se hayan sacado esas lecciones. Al presidente lo escuché en una posición muy distinta en los últimos días y espero que eso se traduzca en que enfrentemos lo que viene, que va a ser difícil, Álvaro. Si nosotros vamos a terminar de vacunar en junio, pero después se nos viene la recuperación económica que va a ser extraordinariamente compleja, si es que no nos llega una cepa, no sé de dónde, que sea, ¿no es cierto?, inmune a las vacunas que estamos poniendo. Sí. Digámosle a Dios que no pase eso. Sí. Mario, y vamos a tener que hacer reforma tributaria, vamos a tener que hacer ajustes importantes. De todas maneras, usted decía al principio que durante la tarde, al parecer, la posibilidad del veto fue una posibilidad cierta. ¿Quién defendía esa posibilidad? Siempre el gobierno tiene que evaluar todas las alternativas, Álvaro. Eso no es de malos o de buenos. Es normal que se evalúen todas las alternativas, es normal que se planteen todas las fórmulas sobre la mesa, porque un veto puede salir harto más rápido que un proyecto de ley que agregue esta norma que entrega estos 200.000 pesos a la gente que no tiene plata. Se evaluó, se descartó, era más engorroso, se habría visto mal, la opinión pública lo habría tomado como un intento de bloqueo, no sé si estaban los votos, pero se evaluó, por supuesto. No puede no evaluarse una cosa de esa. Si el problema que tenemos es que cuando no vemos bien la realidad e insistimos y le echamos para adelante con algo que no iba a resultar. Pero por supuesto que hay que evaluarlo. Eso hace cualquier líder y hace cualquier equipo que quiera administrar, sobre todo situaciones de crisis. Ahora, el Tribunal Constitucional, con la decisión de hoy de no admitir la admisibilidad del requerimiento, a su juicio, ¿abre la puerta para que en el futuro ahora el Congreso se sienta libre de pasar por un cuarto, un quinto retiro, ya sabiendo que el Tribunal Constitucional cambió de alguna manera la jurisprudencia que había sentado antes? Lo primero, yo me esperaría leer el fallo de hoy porque tiene que ver con la admisibilidad. El Tribunal Constitucional, entiendo, no entró al fondo. Lo segundo, no debería ser necesario un cuarto o quinto retiro si es que hay ayudas universales. Lo dice Álvaro Elizalde, presidente del PS. Lo dice Heraldo Muñoz, presidente del PPD, el presidente de la Democracia Cristiana fue Achaí. Lo decimos nosotros la centroderecha. También están hoy día de acuerdo y me alegro que ahora estén de acuerdo, que estén en esta misma lógica, por ejemplo, la gente de Bópoli. Perfecto. Estamos entonces la mayoría de acuerdo en que es necesario llegar con ayudas universales, que necesitamos que los bonos que sean mucho más contundentes, que quizás se programen a más largo plazo, para poder sortear lo que se nos viene por delante. Vamos a estar con tasas de desempleo sobre el 10% varios meses más todavía. Cuando reabramos la economía, ¿no es cierto?, cuando queramos reactivarlo todo, nos vamos a encontrar con mucha cortina abajo de negocios, de locales, de comercios, de restaurantes que no fueron capaces de pasar esta tempestad, murieron, no recibieron la ayuda necesaria, no recibieron el apoyo necesario y por lo tanto todos esos locales cerrados son personas desempleadas a las que les va a costar bastante encontrar un nuevo empleo. Entonces, tenemos que estar preparados con mucho músculo fiscal para lograr esas ayudas. Y yo espero que eso se haga y que ni siquiera sea necesario hablar de un cuarto o quinto retiro. Perfecto. Mario Desbordes, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Tele 13 Noche. Que esté muy bien. Muchas gracias a usted, Álvaro.